Bansky decía que el arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Es una frase bastante interesante y me gusta arrancar con eso el programa de hoy porque precisamente el personaje que me acompaña es lo que pretende hacer con cada una de las acciones que lleva a cabo. Está conmigo Pedro Cominic. Pedro, bienvenido. Liliana, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo. No, al contrario, muchas gracias que aceptaste la invitación y pues mira, Pedro, de hecho ahorita antes de iniciar me decía, tú puedes hablar conmigo de lo que quieras y es lo que vamos a hacer. Vas. Pero lo que más me llama la atención es cuéntanos que hay una figura que no tenemos tan presente en la sociedad, que es el cabaret. ¿Qué es un cabaret? El cabaret es una forma parateatral, te voy a dar como explicación técnica, pero es importante. Es una forma parateatral que surge, como lo conocemos ahora, en la Alemania entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Okay. Surge en las salas de espera de los burdeles y surge a partir, no solo de la necesidad de entretener a la gente que espera, sino porque hay una serie de materiales que no se permiten en los teatros oficiales. Los teatros oficiales tenían un censor de la corona que tú tenías que pasarle tu libreto y decir qué ibas a decir y pagar tu cuota para que te dejaran presentar música, escena, textos. Lo que ahora conocemos como censura de la libertad de expresión, ¿no? Tal cual. Y entonces lo que sucede es que justamente en esta época hay una serie de temas como el feminismo, la crítica económica, la diversidad, la crítica al status quo que no se permitía en los foros oficiales, y entonces pensadores como Proust, como Nietzsche, leían estos primeros textos como principios de ensayos que publicarían más tarde en estos espacios de los cabarets. También, por ejemplo, estaba prohibido explorar música que se consideraba no aria, no en el espíritu alemán, ¿no? Entonces no podías explorar con el jazz, ni con el blues, ni con el tango, ni con los ritmos latinos. Y los lugares donde empezaron a trabajar con estos sonidos para crear fue justamente en los cabarets. Y se mezcla un poquito eso que dices y se malentiende de la figura que tenemos, por ejemplo, el Moulin Rouge, ¿no? Pues es el número uno que viene a nuestra mente. Y se empieza a etiquetar como lugar de perdición y donde todo lo que se hace es la loquera y la sexualidad al 100%. ¿Cómo es que eso entonces es una también liberación de la sociedad de aquel momento? Es una liberación no solo para la sociedad de ese momento, sino también para el nuestro. Justamente acabo de hacer hace poco una ponencia para la Secretaría de Cultura de la Federación en Convergencias, ahí en el claustro del Helénico, hablando justamente de la fusión entre esta forma alemana, ¿no? El cabaret alemán, y el teatro de revista musical mexicano que sucede después de la Revolución aquí. Teatro de revista. Teatro de revista, okay. Que es lo que hacía María Conesa, de donde surgieron figuras importantísimas como Pardavé, como Cantinflas, como Tintán, etcétera, por supuesto La Gatita Blanca, Lupe Rivas Cacho, toda esta gente. Y eran lugares donde con música, finalmente el grueso en nuestro país era iletrado, se narraba lo que estaba sucediendo políticamente en el país. En todo este momento como de caudillaje, ¿no? De que subía uno tras otro, mataban a Madero, etcétera, donde la gente realmente se podía enterar era en los teatros de revista. Entonces tenía también esta misma carga política y de exploración que tiene el cabaret alemán. Finalmente es lo que se fusiona, lo que es ahora el cabaret, y claro, tienen esta carga sexual importante. El cabaret es un lugar donde vas a ver un espectáculo, donde puedes echarte tu drink, ¿no? Donde puedes, a diferencia del teatro donde te sientes en tu butaca y aplaudes. Y nadie puede hablar, por ejemplo. Exacto, ¿no? Aquí al contrario. Esa es otra de las cosas importantes. El cabaret no tiene cuarta pared. Esta convención de ficción donde si tú vas a ver, yo qué sé, la obra que sale mal, en teoría el público es un voyeur que ve la acción real que sucede para los personajes en el espacio escénico. El cabaret no. Partimos del principio de que esa pared no existe y de que va a haber una dialéctica con el público, donde el público va a generar incluso texto contigo al ir corriendo la función. Fíjate, entonces, o sea, está 100% inmerso en lo que ocurre. Exacto, y por lo mismo genera catarsis mucho más profundas. Por eso gente en el cabaret, gente como Jesús A. Rodríguez, gente como Astrid Haddad, como Regina Orozco, gente como el maestro Tito Vasconcelos, siempre han sido figuras que causan escozor en los círculos del poder político, porque la risa abre la conciencia. Y la gente está mucho más receptiva al pensamiento crítico desde este tipo de espacios que desde el panfleto de alguien que dicen que es como Mafalda, que se sube a su cajita de jabón para tirarte el chorro y decirte que tú debes de, ¿no? Cuando lo haces desde la risa, lo que hacen las reinas chulas en el vicio, somos gente que lo que buscamos es revolucionar el pensamiento social, desde el humor y por supuesto desde la provocación. Y en todo esto, ¿cuál es el papel de Pedro Cominic que juegas para hacer, tú cuál es tu pretensión, hacer a lo mejor una crítica o continuar con una gran historia? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Yo... mi propósito personal en el cabaret, sí, la provocación me parece una parte fundamental. A mí me parece que la política son cosas muchísimo más amplias que meramente lo partidista, ¿no? PRI, PAN, PRD, Morena.
Estamos chupando tranquilos, así que no vamos para allá, no vayamos para allá en este momento. ¡Pi! Pero el cuerpo es político, el género es político, la expresión de identidad de género es política, la ecología ahora, el planeta es un asunto político. Entonces yo lo que creo es que hay que cambiar el mundo desde el gozo, ¿sabes? Desde un lugar amoroso, desde un lugar luminoso, desde un lugar, por supuesto, siempre pensamos que cuando vas a ser amoroso al aproximarte al otro o a la otra, vas a ser siempre entonces ñoño y vas a hacer cositas. Y pues, pero al contrario, yo creo que puedes ser crítico e incisivo desde un lugar de luz y desde un lugar de un propósito sano y, en mi caso en particular, con belleza. Ese es un punto muy interesante, Pedro, y que yo quiero platicar contigo. Sobre todo que estamos en el contexto, el día de ayer fue la marcha LGBT del orgullo, y este Pride, este orgullo, para tu modo de ver, ¿en qué se basa? Porque muchas veces, y lo sabes en sociedad mexicana, viene la idea de inmediato de no, eso es de género puro. Y entonces nada más el pretexto para poder hacer y deshacer. ¿Qué entonces para ti significa Pride? Mira, yo creo que el orgullo es... El orgullo de ser quien eres en un espacio público es fundamental. Y hay dos grandes críticas a la marcha. Una es justamente toda esta parte como de carnaval, ¿no? Y la parte política. Entonces, que si tienes la parte de carnaval, demeritas el impacto de la parte política, pero justamente es la misma premisa del cabaret, de alguna manera. Yo lo que creo es que las dos partes son importantes. ¿Por qué? Porque lo que nos distingue en la diversidad es el uso y la expresión de tu cuerpo. Sí. O sea, entonces yo puedo, por ejemplo, yo puedo pugnar por los derechos de las personas trans, pero justamente lo que las hace y las identifica como tales es el recorrido para superar la disforia y que la expresión física de tu identidad coincida con la expresión de tu psique. Y eso tiene que ver con poder revelar ese cuerpo nuevo que tú has construido para tener salud y para estar completo o completa, ¿sí? Entonces no puedes ocultarlo. La gran diferencia, por ejemplo, en la expresión de, por ejemplo, uno de los grandes... ayer estaba discutiendo con otro periodista sobre que se exhibían, ¿no? Que por otro lado me parece un poco mojigato chistosito. porque ¿quién nos exhibe además? Porque entonces, ¿por qué dicen que si alguien se quita la playera en la marcha es exhibicionismo? Pero si un señor celebrando una victoria de la selección en el Ángel se quita la playera y se pinta un pectoral, eso no se está exhibiendo porque es un orgullo masculino, ¿no? De una cosa que está bien vista, entonces no es exhibición. Y si alguien que se está exhibiendo para decir que con ese cuerpo ama de una manera en específico, entonces sí, es un doble estándar. Claro. Estrictamente hablando, ambos son exhibición, pero es una exhibición que busca la catarsis para conectar con el inconsciente público y transformar percepciones. Entonces es necesaria la parte carnaval. ¿Tú crees que existe algo como una comunidad que englobe todas estas letras LGBT, H1N1, que son millones? LGBTTTIQA. Y luego le ponen el más porque ya no sabemos qué otro venga. ¿Sí existe como tal una identidad o cada uno debería, a lo mejor, yo he escuchado por ahí, que haga su propia marcha? Lesbianos por acá, gays por acá, trans por acá. Hubo hace 2 años incluso una iniciativa que a mí me parece muy lamentable incluso hay una página en Facebook de esto, de la marcha de los gays varoniles, que no se les nota, chiquitos. No, porque ellos no son eso, ellos no son lentejuelas, y ellos no son como las trans, y ellos no son como los transvestis, y ellos no son, porque ellos son gente que es como sus papás les dijeron que había que ser. Qué bueno, qué padre, tú puedes ser como tú quieras. Yo lo que digo es que lo terrible de este tipo de contingentes y de este tipo de reclamos de sectores de la comunidad LGBT es que lo que es vergonzarse es que tú adquieras cualquier cosa femenino y eso es motivo de vergüenza y eso es misoginia. Pura. O sea, porque el hecho de que se te note quiere decir que entonces no tienes una conducta tradicionalmente masculina y eso te hace menos. Entonces, rechazas a quien sí lo hace y finalmente si otra persona, siendo varón cisgénero, es feliz usando delineador y polvo compacto, a ti no te quita ni te da nada, no te gusta, no, como dicen, es que no estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues no te cases con alguien de tu mismo sexo y tan fácil. Pero no por ello le vas a negar el derecho a otra persona que sí. Exacto, porque eso no afecta, o sea, eso no cambia, si tú tienes un matrimonio heterosexual, no lo va a cambiar, no va a cambiar que tú tengas a tus hijos, no va a cambiar tu trabajo, no va a cambiar nada. ¿Me explicó? Claro. Lo único es una limitante de los derechos ajenos. Esta gente que dice que estos sectores de la marcha no los representan, bueno, siempre puedes no ir, o 2, puedes ser mucho más sensato y entonces ir a representar tu identidad y tu sector dentro de la marcha.
y mostrarte como una persona respetuosa, incluyente y diversa, porque en un sentido estricto, Mariana, diversos somos todos. Las personas heterosexuales son diversas a otras. Por supuesto. ¿Me explico? O sea, no llevas tus relaciones de pareja de la misma manera. Todo este nuevo movimiento, por ejemplo, entre personas heterosexuales que se consideran asexuales, que su libido no tiene esta pulsión proactiva que tienen otras personas, y entonces también ya se les considera diversos. En un sentido estricto, toda la humanidad es diversa en sí misma, ¿sabes? Entonces yo creo que es importante que estemos todos, es importante que estemos en la vía pública, es importante que para muchas personas de closet, de eso se habla poco, es una tarde de poder salir tomado de la mano de alguien a quien aman, sin reclamárselo a sí mismos. Claro. Deja a todas sus familias, deja a todo su entorno, a sí mismos. Es una oportunidad de ser libres. Y yo lo que creo es eso, que la gente está muy preocupada. ¿Por qué tiene la gente de la cintura para abajo y qué hace con ello a puerta cerrada? Cuando realmente la identidad de una persona tiene que ver con tus emociones, con tu psique y con tu mente. Y no solo es de la cintura para abajo, porque ahora retomando lo que decías al inicio, la censura y todo, es increíble ver que incluso en redes sociales esta figura del pezón femenino, la clausura que tiene, ¿no? Y que tú puedes salir como hombre encuerado, no importa si estás gordo, si eres feo y eres contaminación visual, o sea, eso te lo va a decir, pero tú como mujer no te atrevas a hacerlo porque entonces tiene toda esta carga sexual y moral encima. Acabo de también discutir eso con este mismo periodista ayer, está por ahí la nota colgada en mis redes sociales. Perfecto. Donde me decía, es que yo soy feminista, decía él. Yo estoy de, ajá. Y él me dice, y entiendo que hay marchas donde no cabemos nosotros. Ajá, porque tiene que ver con el discurso del cuerpo de mujeres, ¿no? Okay. Me dice, pero también es que si quieren que uno la respete, es que cuando ellas exhiben su cuerpo, pues es que nos están provocando. Me dice, a ver, no, es que no lo están haciendo para ti, papi. ¿Me explico? Una mujer tiene derecho, o sea, tenemos décadas y décadas y pues, siglos, pero en específico de la cultura de mercadotecnia visual, de entender que cuando tú presentas un cuerpo femenino junto a un producto es porque te lo están vendiendo. Claro. Y entonces te están condicionando que la presencia de un cuerpo femenino y más al desnudo o expuesto es para que tú lo compres y lo consumas. Es mercancía al final del día. Exacto, y entonces estamos tan condicionados a eso que entonces olvidamos primero el derecho a la pertenencia del propio cuerpo de una mujer. Sí, de la libre decisión de lo que tú quieras. Y dos, el peso político que tiene el cuerpo. Ahora, es muy raro escuchar a un hombre, como tú dices, ¿cómo me dijiste? Sui generis. Sí, pues sí, digamos que sí. Cisgénero. Quedó en cisgénero. Cisgénero, a diferencia de las personas trans, pero eso hablamos luego, si tú quieres. Exacto, en otro programa, porque no, pero es porque muy raro nos va a llevar escuchar. tiempo. Cuando se meten este tipo de discursos, uno sí que por parte de las mujeres hay cierta resistencia a decir que la lucha, porque ahí sí se asume como una lucha histórica y tiene toda la razón del mundo, que se separe entonces de hombres. Y nos queda menos de un minutito para irnos a corte, pero cuéntame entonces, ¿tú tendrías intención también de apoyar eso o marcar una línea? Yo creo que si la decisión de los colectivos que se expresan es exclusivamente, hablando por ejemplo en las marchas para la legalización del aborto, tiene que ver con que tengas útero, con que tengas trompas de falopio, con que tengas ovarios, es un espacio de terrenos políticos en la decisión de tu cuerpo. Claro. Y yo entiendo entonces que si yo quiero apoyar eso, entonces a mi amiga que quiere ir a la marcha le cuida a los chamacos. Si yo soy su jefe, yo le doy el permiso para que vaya. La manera de apoyar es desde los espacios que las propias convocantes están designando para nosotros. El respeto a los espacios de militancia es la mejor manera de ser un aliado feminista y respetar que entonces la decisión de expresión pública, incluso de exhibición pública del cuerpo con manera política, es exclusivamente para cuerpos de mujeres. Claro, y no terminar siendo como estos que hay muchísimos que te dicen, es que soy tu aliado porque yo sí apoyo a las mujeres. Y ya nada más estamos buscando pero ¿por qué no me dejas ir contigo a la marcha, que también me vean que estoy contigo? Entonces eso es para que tú puedas decir en tus redes sociales que eres feminista porque saliste en la foto. Claro. Eso es ego. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso también, porque quedan muchos pendientes respecto a qué aspectos engloba esto que conocemos como orgullo, porque no es nada más entonces decir yo estoy orgulloso y que Dorito saque unos Doritos de colores para decir que están les cambiaron la fórmula, están mis retechaquetos. Pero bueno, vamos a hablar mucho y no están chidos. Antes tenían condimentos sabroso y exótico, pues eso tenía más razón de ser. Y ahora es de unicornio, entonces no sé de dónde lo sacaron, pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante y sigan con nosotros entonces, hablando acerca de todo lo que tiene que ver con el Pride. Gracias por seguir con nosotros entonces, que esta charla se está poniendo súper buena, pero sobre todo nos queda pendiente algo con Pedro, que además Pedro puedes hablar de lo que sea, ya me impresionó.
Pero mira, hay uno que no puedo dejar pasar. Ahora que tú dices esta idea de lo que hablábamos, los Doritos, si bien es cierto que muchas marcas, muchas empresas se han apoderado también de pues, posicionarse en lo que está de en el moda. mercado rosa. Exacto. ¿No? También es algo que es generacional. A nosotros, una muy querida amiga era lo que me decía, nos tocó la generación fácil porque como sea ya te puedes enterar de todo, lo puedes elegir. Esta cosa de las redes sociales que te permiten, es mucho más fácil salir desde atrás de un teclado que salir cara a cara con tu gente querida, por ejemplo, Exacto. en el caso del closet en específico. Que yo quiero también hacer un paréntesis, una cosa que dijiste también en el bloque pasado. Ya estoy yo igual O sea, que vamos tú. a iniciar de nuevo. 3. O sea, 5, 3, 2, vamos a regresarnos. No, este asunto de que si existe una comunidad LGBTTIQ, Sí, claro. plus. Mucha gente dice que no, porque sienten que para que exista una comunidad tendría que haber un acuerdo totalitario, un acuerdo total, dentro de todos los sectores de la comunidad. Mismos intereses, misma Exacto. lucha, ¿no? Y no. Porque engloba a tal cantidad de personas, con tal cantidad de identidades y con tal cantidad de problemáticas de vida diferentes. Simplemente, hasta la pura comunidad trans, que de repente es de las más... que sufren más embates por parte de la sociedad. Sí. No es lo mismo ser trans en Ciudad de México que en Nayarit. Ni en Oaxaca, y que sobre todo eso es algo que nos da un ejemplo de lo rico que es la historia de nuestro país. Y la cuando cultura salen mushe. los mushe, exacto, y no es algo que entonces de la nada se nos ocurrió. Exacto, pero ahora, por ejemplo, así como ahí tienes un espacio donde puedes existir, yo te reto a que cerca de Guasave, en Sinaloa, tú seas trans. ¿Me explico? O en Piedras Negras. O sea, tiene que ver incluso, las luchas tienen que ver con las geografías, tiene que ver con lo socioeconómico. No es lo mismo ser una persona trans si eres empresario, Ofelia Pastrana, que es una activista a la que admiro y quiero muchísimo, a que si tú eres una persona trans que fuiste o eres albañil. Sobre todo cuando los medios juegan un papel importantísimo, que te presentan una serie de televisión tipo La Casa de las Flores. Exacto. En donde, pues claro, todo queda en una esfera socioeconómica alta, Claro, donde es más sencillo. donde yo soy abogada ahora y vivo en España porque tengo los medios para hacerlo. Sí. Ahora, yo lo que creo es esto, que por eso no hay un consenso total interno hacia dentro de la comunidad, pero definitivamente existe y está identificada y nos identificamos unos sectores con otros. Yo lo que creo es que si pretenden que todos seamos como amigos del dedo chiquito, pues eso está bien difícil que suceda. Pero eso es lo mismo. O sea, yo también te reto, yo siempre le digo a toda la gente que discute que no existe una comunidad LGBT. Yo me pregunto si podría haber un consenso total entre toda la comunidad heterosexual. No más, para empezar con la discusión chairos fifis. No más así como de, echen un ojito a Twitter cualquier día. No. Entonces, yo lo que creo es que una cosa es que haya una identificación de un colectivo que requiere un equilibrio y una equidad de derechos sociales en general. Entonces, por ende, sí tienen una serie de luchas comunes. Como una base, por supuesto. Claro, y por supuesto que existe. Pretender que no es porque no hay cohesión amistosa es francamente pueril. Es querer que un colectivo funcione como tus amigos de la secu. Entonces, ahí realmente lo que es infantil por parte de quienes lo proponen. Y ahora, ¿qué ocurre si pensando en este contexto que México tiene a lo mejor muchos retos todavía que superar? Sí. Cuando se te presenta, y en redes sociales fue muy famoso, esta señora que hace una casa hogar para gente de la tercera edad, que es gay, lesbiana, trans, etcétera, 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 que además no la tiene nada sencillo, que es lo que te decía de generaciones. Ahorita como sea, a lo mejor yo puedo tener otra visión del mundo, porque por supuesto nací con ello. Claro, por ejemplo, para ti, Mariana, no digo que sea el caso, pero supongamos que tu abuelo decide... Saludos a mi abuelo. Saludos al abuelo de Mariana. Está viendo. De que decida salir del closet. Claro. O sea, yo acabo de ver una historia hace muy poquito que fue además muy emotiva porque efectivamente fue un varón de 68 años, con una vida de familia hecha, donde de repente, viendo estas posibilidades, decidió que además se iba a divorciar y se iba a casar con quien había sido su pareja de casa chica de 42 años de vida juntos. Y decidió hablar con su familia y entonces en vez de irse a comprar cigarros y no volver, decidió sentar a la familia y decirles el asunto está así, taca, taca, taca. ¿Es algo egoísta? Yo creo que no, yo creo que es algo honesto, yo creo que es algo duro, creo que es 10 veces más difícil salir a esa edad. Yo creo que lo que requiere es respeto y requiere amor de la familia, requiere oídos. Mientras más nos clavamos en Twitter, por ejemplo, es esta cosa como de Twitter, donde yo contesto sin siquiera leer bien el tweet. ¿Me explicó? Ni siquiera abren las notas, entonces nos sorprende. O sea, no siguen el hilo y ya están poniendo unas cosas que dices tú, híjole, pues lo mismo, eso está permeando a la interacción uno a uno, a la interacción humana.
y entonces no escuchamos realmente los motivos de alguien. Y entonces, claro, es que mi abuelito ya no es Santa Claus y ya no es este señor que me quiere, porque resulta ser que es, de entrada el horror para mucha gente es mi abuelito está sexuado y tiene relaciones. Sí, de inicio. No lo piensas ni siquiera de tus padres, imagínate el abuelo. Pues ajá, y resulta ser que tu abuelo pues todavía está muy bien en la vida y se la pasa súper chido, ¿no? Y está teniendo el acto de valentía de compartirlo y de querer conservar en esta nueva etapa de su vida a su familia, que me parece absolutamente lícito, claro. ¿sabes? Entonces, depende, o sea, a mí lo que sí me parece un acto de egoísmo es justamente si él deja a la familia y entonces, que además mucha gente lo hace, ¿no? Yo conozco amigos a los que quiero y los respeto sus trayectos de vida, pero que de repente a los 50, que ya tienen hijos adolescentes y ya los sacaron, o ya están en la universidad y ya pagaron por todo, dicen, entonces ahorita sí ya, pues me voy de la casa, no les explico por qué, y me voy a vivir con mi chavo, o una mujer, o me voy a vivir con mi pareja, y no les doy explicaciones. Dejar a la gente en la ignorancia y en la oscuridad y en el sentido de abandono, eso sí es egoísta. Y ahora, ¿qué papel jugaría en ello el arte? Que además tú has dedicado, bien lo dices, ya si se dieron cuenta fue el mensaje subliminal, los 50 años, ya tuvieron que Los salir. 50 por un quinto, los 50 años, estoy haciendo mis conciertos todavía, por favor, ha sido una experiencia muy maravillosa, sí. Pero hablando precisamente de eso, es pensar que cuál es el papel del arte, ya sea la expresión que tú quieras, el cine, la música, la actuación, etcétera, en fomentar este cambio de conciencia o de mentalidad. Yo creo que hay varias aristas. Está la primera, que es la sensibilización y la visibilidad pública. Programas como RuPaul's Drag Race, ¿no? Que finalmente es un programa ya mainstream, ¿no? Ya no es un programa de nicho, es un programa que ve un grueso de la población importante. Ahorita esta versión mexicana... ¿Ventaneando? No, ese fue otro caso, ¿verdad? Ese es otro caso, muy distinto, pero saludos a la maestra Chapoy. No, la más draga, que justamente Johnny Carmona estuvo ahí involucrado. Y que lo que están haciendo es justamente recrear las sensibilidades LGBT en pantalla para que la gente las conozca de entrada y vea que no les van a robar a los hijos, es como lo del uniforme neutro, que es así como de, es que todos los niños se van a hacer gays. Ya lo platicamos aquí también, neta, entonces. No, ¿sí? O sea, es un pedazo de tela, relájense un chorro, por favor. Tiene mucho más que ver con la protección de las niñas y con igualdad de oportunidades de las niñas. Y lo que pasa es que lo que dice la UNESCO y lo que le dice la OMS es que si haces un cambio a favor de un sector de la población, lo tienes que hacer a favor del otro. O sea, no solo es a las niñas, es a la niñez. Eso es una verdadera equidad, claro. Exactamente. Y nos cuesta mucho, y entonces ya pensamos que lo peor que me puede pasar es que mi hijo se sienta niña. Ojalá, dice el reporte, Masters y Johnson y el reporte Kinsey, que aunque tienen 40 años de haberse escrito, siguen rigiendo mucho las bases comportamentales de la sexualidad humana, todavía incluso al día de hoy. Ellos si bien no está verbalizado socialmente, un 25% de la población se identifica como no heterosexual. 25% es 1 de cada 4. Claro. Y entonces tú imagínate que tú de entrada estás diciéndole a uno de tus hijos o de tus hijas que a lo mejor tiene esa pulsión, ya desde chiquito, que no lo vas a querer, que lo vas a despreciar, que lo vas a odiar. Imagínate con lo que va a crecer ese niño adentro, porque vas aterrado de decirlo, ¿sí? No puedes saber quién de tu entorno es distinto a lo heterosexual, claro, ¿sabes? Entonces yo lo que creo finalmente es que todo el arte, desde el arte en términos del entretenimiento, te permite visibilizar. Y luego habemos otros, ayer me preguntaban también, por ejemplo, lo de mis conciertos, por ejemplo, ahora lo que hice yo ayer en el Pride, ¿no? Hicimos esta varieté de Pride ahí en Yucali Cabaret. Y decidí cantar cosas de voces icónicas de lo LGBT, de David Bowie, de Freddie Mercury, de Lolita de la Corina, de Sonia Rivas. Y platicar un poco la historia, de repente, canciones como Tú, que escribió Lolita de la Corina, con la cual ganó Loti en 76, Lupita D'Alessio, que las señoras piensan que es una canción de ardida, porque de dejada, de la mujer que se está diciendo divorciar del marido, cuando realmente es un himno lésbico. Y entonces de repente es decirle, ojo, tú creciste con esto en tu casa cuando estabas chavita y no te quitó y no te dio nada, al contrario, te dio un momento de emoción profunda y de tomar valentía para romper una situación de daño. Y que te identificaras no tenía que ver entonces con que fueras lesbiana, sino que la situación es lo que te inmersa en ella, ¿no? Es que finalmente, alguien me preguntaba que si yo lo que hago como artista que tiene que ver con que sea yo gay o no. No, o sea, como no tiene que ver que sea yo mexicano o que sea de ascendencia judía o que sea yo chaparro y tenga los ojos claros. O sea, todas esas me conforman para ser la persona que soy y que me permite expresarme sensiblemente.
O sea, yo no soy un artista, es como ahora Rocketman, ¿no? Con Elton John, que es un gran compositor porque es gay. No es un gran compositor porque es un genio musical. Es como el meme, es porque soy negro también, entonces Ajá, tiene nada que ver con es como de aliviánate un chorro. Claro. O sea, es tratar de minimizar el talento de quien es distinto. Elton John lo que tiene es una mente genial, una musicalidad, una capacidad de resolución musical, Freddie Mercury. Y para cerrar el programa, que nos queda poquito tiempo, ¿qué caracterizaría en ese mismo sentido tu arte? ¿Qué caracterizaría a Pedro Cominic? Yo siento que he pugnado y he decidido hacer arte para seres humanos, para gente sensible y para gente que cuando se ha sentido frágil necesita una palabra de aliento. Y eso lo tenemos todos, eso lo necesitamos todos. Y eso no tiene que ver con mi militancia o con mi activismo en la comunidad LGBT, tiene que ver con lo que yo aprendí en casa, con valores de mis padres. Te tiende la mano siempre para alguien. Y el estar en una posición de ser un líder de opinión te permite tender la mano a muchas más personas. Y además se agradece porque es muy raro y sobre todo en medios convencionales que eso ocurra y cuando además te lo venden como un show, ya decía yo lo de Ventaneando en broma, pero es que también va en ese sentido. ¿Qué tanto es este entretenimiento y qué tanto es un mensaje que sí tenga ideología detrás y que precisamente entra en la idea del Pride? Incluso te voy a decir una cosa que yo decía ahora justamente con la variedad de Pride que hicimos ayer. La mera belleza, que tú oigas a Regina Orozco cantar bellísimo, a la Zabaleta, que hagan una pieza donde la belleza del sonido te envuelva y te haga perderte y te haga tener ganas de abrazar a quien tengas junto, sea quien sea. La experiencia estética es poderosísima. Siento que ahorita uno de los grandes temas de la 4T es que no están entendiendo la importancia de la cultura y de la educación, porque finalmente eso es lo que profundice en la sensibilidad de la gente y necesitamos presupuestos. Lo que está sucediendo con el IMER es gravísimo. Claro. ¿Me explico? Y de repente entender que sí la transformación y la revolución social y política es importante siempre y cuando haya espíritus sanos y espíritus dispuestos a crecer en la pertenencia a una nación. Eso es lo que nos va a dar el arte. Ese es el arte que yo quiero hacer. Muchas gracias por ese mensaje final, porque mira, sin querer, ya, en tiempo, quedamos sobre. Pero es muy bueno. Gracias, Pedro, también porque justo es lo que yo quería platicar. Ver este orgullo, ver el Pride, no solo desde la posición que lo ven las marcas o las empresas, como mercadotecnia. Y entonces agarro los colores y agarro esta idea que no tiene nada que ver, cuando personas como tú, con esa trayectoria, sí lo han hecho. Muchas gracias por haberme acompañado. Al contrario, Mariana, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Esperemos que no sea la última y pues bueno, a ustedes quédense pensando con todo lo que platicamos aquí, díganlo en los comentarios y nos vemos con otro Tonsqué la otra semana. Gracias por vernos. Hubiera estado bueno la música así, oye, por favor, al final. ¿Grabaron eso? Muchas gracias.